Avilés es villa de adelantados. ¿Y quiénes eran esos elementos? Los adelantados eran altos dignatarios de la corona, estamos hablando del siglo XVI, a los que se les encomendaba una misión. En Avilés tenemos al adelantado de la Florida, Pedro Menéndez de Avilés, que la misión que se le encomendó fue la de limpiar la Florida de herejes y piratas. Y fue y lo hizo, y no solo eso, sino que fundó la ciudad más antigua de Estados Unidos, San Agustín, que casualmente y el patrono de Avilés. A los 14 años Pedro se embarcó y a los 19 armó su primer buque con el que capturó 2 naves franchutes. Y de otro adelantado vamos a hablar hoy, porque también nuestro protagonista empezó en edad muy temprana a darse de guantazos en el ring. Y como Pedro Menéndez de Avilés también viajó por el mundo y nos trajo títulos y alegrías. De hecho nos trajo la única medalla olímpica española de Múnich 72. El boxeo, tal y como lo conocemos hoy en día, nace en el siglo XIX. Sabemos que los romanos y los griegos ya se daban de castañazos, pero dentro de un orden. A España llegan en el siglo XX y, dado ese carácter pendeciero que tenemos los españoles, fue un deporte que se hizo popular rapidísimamente. En los años 20, en los años 30, ya había veladas por muchísimos sitios. Y voy a contaros una historia familiar. Un día me dice mi padre: oye Camilín, ¿tú te fijaste alguna vez que tu abuelo tiene la nariz torcida? Y yo dije, coño, no me había fijado. Viendo todos los años de mi vida a mi abuelo, pero nunca me había fijado en ese detalle. Bueno, pues la próxima vez que lo veas, pregunta y por qué fue. Y entonces un día llego yo y digo: Tito, esa nariz que tienes torcida, oye, ¿qué fue lo que te pasó? Y entró ahí la risa, me dijo: ¿quién te dijo que me lo preguntaras? Y digo: mi padre. Y entró ahí la risa al paisano. Entonces contóme lo que le había pasado. Mi abuelo había sido boxeador de joven y un día en la mili, él tenía los guantes y enteróse que un compañero de él también boxeaba. Y sacó los guantes y así para vacilar un poco ofreció y al otro hacer un poquitín de boxeo, boxear un poco. Lo que no sabía mi abuelo era que el otro no era un boxeador cualquiera, era un tío que tenía unos cuantos torneos y copes a sus espaldas. Y del primer guantazo que le arreó, dejó la nariz mirando para atrás. Pero la historia del boxeo y la historia de las personas que lo practicaron. Y hoy vamos a conocer la vida de uno de sus grandes protagonistas en nuestra tierra. Muy buenas. Muy buenas, amigo. Bueno, José Enrique Rodríguez Cal, Dacal, o Dacalín, que ya así como te llama la gente en plan cariñoso, ¿no? Normalmente sí, todo el mundo me llama por Dacalín, y además me presta. Boxeador, panadero... Panadero. Traballaste en Traballé Ensidesa. 39 años a turnos en Ensidesa, que mucha gente piensa que yo que viví del boxeo, no, yo viví de mi trabajo. Bueno, pues eso es lo que nos vas a contar hoy. Y estamos en un sitio así un pelín especial, ¿no? Pues sí. Porque tú viviste en esta casa. Yo viví en esta casa pues con 12 años. Bueno, en realidad tú naciste en Candás. En Candás, sí. Sí, pero te viniste para acá, para Valliniello, porque estamos en Vanillello, hay que decirlo, con 7 años. Con 7, 8 años, sí. Era el boom de Ensidesa, a mi padre le dieron trabajo en Ensidesa y hubo que venir para aquí, para estar más cerca del trabajo. ¿Y vives en esta casa? En esta casina vivimos de aquella, que estamos hablando de los años 60, que mucha gente, claro, la juventud, con derecho a cocina. ¿Con derecho a cocina? Con derecho a cocina, que para el que no lo sepa es que vivíamos dos familias dentro de la misma casa. ¿Y compartíais la cocina? Efectivamente, cada uno con una habitación y la cocina, bueno, pues se llamaba con derecho a cocina. Pues aquí vivíamos con otro matrimonio. ¿Cuántos erais en casa? Éramos 4 hermanos, llegamos a ser 4 hermanos. 6 vosotros más el otro matrimonio. Pues no recuerdo muy bien los que eran, pero bueno, quiero decir que muchas familias que se vivían en esas circunstancias. Unos cuantos dentro para vivir en esta casina. Pues esta fue la escuela a la que yo vine el tiempo que estuve viviendo aquí en Valliniello. Era la época del vaso de leche que nos daban por las mañanas en polvo, leche en polvo, y por la tarde recuerdo que nos daban un trozo de queso amarillo, que con los años luego más tarde me enteré que eso era un regalo, un acuerdo que había entre España y Estados Unidos. ¿A cambio de las bases? Yo creo, oí decir que era debido a eso de las bases, de la ayuda que
que le estaba prestando España a Estados Unidos. Entonces nos mandaban esa leche en polvo y el queso que nos daban por la tarde. Oye, ¿cuántos erais en clase? Vamos, no recuerdo, pero podíamos ser 40 o 50, no lo sé. ¿Y ya estabais separados niños de niñas? De hecho, esta era la de los niños y aquella de la izquierda era la de las niñas. ¿A ti tocó te cantar el Cara al Sol? Tanto como eso no, pero ponerse de pies cuando veíamos entrar al profesor y ponerse de pies, eso sí, pero de cantar el Cara al Sol no, pero lo de ponerse de pies cuando entraba el profesor sí. Sí, y la pregunta que todo el mundo quiere saber, ¿tú ya eras aplicado? ¿Eras buen estudiante? No, regular. Regular, regular, no era tampoco de los malos, pero tampoco regular, era... ¿Eso es regular qué quiere decir? Porque eso es regular, no, porque era... ahí entra de todo, no, regular. No, pero que no era muy aplicado, que no era, pero bueno, tampoco era de los más atrasados. Pero no, y luego, claro, no tuve la suerte, de aquellas, las familias. Pues yo a los 14 años tuve que dejar ya de estudiar cuando terminé la EGB, la enseñanza general básica, y ponerme a trabajar de panadero. ¿De panadero? De panadero, de panadero. Pues esa historia tienes que contárnosla. Pues la contaremos. ¿Cómo fue eso de tu vida profesional como panadero entonces? Bueno, pues eso fue el cumplir los 14 años, acabar la enseñanza general básica, mi hermano fue para la mili y bueno, y en casa había que echar una mano. Entonces a continuación fuimos a ver al dueño de la panadería, Hermanos Guerediaga, y empezar a trabajar ya de noche ya. A la 1 de la noche me levantaba todos los días. ¿Con 14 años? Con 14 años, no tenía los 15. La vida antes era diferente. Claro, había que ayudar, había que colaborar en casa y no quedaba más remedio. Además, yo iba muy feliz, o sea que no me costaba ningún trabajo. Ya, bueno, hombre, no me costaba ningún trabajo. Salir del colegio para ti fue una liberación también. Y a mí me gustaba el ambiente de la panadería, estar entre gente mayor, el olor del pan, el entrar a la 1 de la noche a la panadería, me encantaba el olor del pan. Claro, y vivías a contrapié porque vivías de noche y dormías de día. Ese es el problema de los panaderos, que trabajan y de día hay que dormir. Claro, de día hay que dormir. Y que tú sales de trabajar cuando la gente a lo mejor está llegando a casa de farra. Claro, lógico, claro, sí. Pero ya te digo, viviendo aquí, y me acuerdo que tenía que pasar por un camino que había monte a los dos lados. En esta iglesia, pues bueno, hice yo la comunión. ¿De qué ibas vestido? Recuerdo que, lo iba a contar, recuerdo que iba con un traje precioso, que era de general o algo, llevaba unos galones, era un traje precioso. Tengo que decir que no era mío, me lo habían prestado, que de aquella, bueno, pues me imagino que no sería el único niño que le prestaran el traje, me imagino que muchísima gente. Un traje general no podía salir barato, a lo mejor de sargento sí, pero era un traje no. precioso, pero bueno, repito, que me lo habían dejado para hacer la comunión. Y luego, pues bueno, pues no recuerdo si después hubo, banquete no, pero bueno, si en casa hubo algún invitado, o si hubo pasteles, o no lo recuerdo. No lo recuerdo, pero sí lo recuerdo es lo del traje, era un traje guapísimo. Fue tu día de condecoración. Eso es. ¿Y cómo os divertíais en aquella época? ¿En qué empleabais el tiempo los guajes? Bueno, pues en muchas cosas. Nos divertíamos probablemente más y mucho mejor que los niños de hoy. Pues el clásico ir al monte, cortar un palo y hacer una espada. Y eso hacía yo también. Bueno, pues nosotros era lo más ir al monte, hacer eso. Bueno, también tengo un recuerdo aquí de esta plaza. A mí me gustaba mucho el gomero, que era una de las cosas que se llevaba de aquella. A mí también me tocó, y no soy de tu época, pero bueno. Bueno, pues la espada y el gomero. Y recuerdo, pues con 9 o 10 años, un día, una de estas farolas era, no recuerdo cuál. Y estando tirando con el gomero, rompiendo bombillas. Me cago en la mar. Salió el alcalde, que precisamente vivía en una de estas dos casas, no recuerdo cuál, pero en una de estas era, y debió de quedarme con la oreja en la mano, porque me agarró. ¿Te enganchó? Y me enganchó por la oreja, y bueno, todavía tengo la oreja colorada todavía de... ¿Y cuándo fue que te entró a ti el veneno del boxeo en la sangre? Bueno, pues eso me entró recién venido de Cantaspa, Vallinía yo. Dio la coincidencia que en la casa donde vivíamos había un señor que se llama Abel Martínez Sedeño, y ese fue el que metió el gusanillo del boxeo a mi hermano, que tenía 14 o 15 años aquella, yo tenía 7, pues mi hermano 14 o 15, y fue el que metió a mi hermano al boxeo. Y detrás de mi hermano, yo. Y yo me acuerdo que le llevaba la bolsa a mi hermano, y bueno, y
me emocionó el olor. Recuerdo una cosa que no se me olvidó nunca, que era el olor del masaje, un masaje que se llamaba Sloan, el tío de los bigotes que llamaban, que lo vendían en las farmacias y era muy fuerte. Que era un linimento para los un masajes. linimento Sloan se llamaba, linimento Sloan. Ya. Y eso fue una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención. Pero bueno, quiero decir que el haberme metido en el mundo del boxeo fue debido a ese vecino que era boxeador profesional de aquella, Abel Martínez Sedeño, que boxeaba aquí mucho la exposición, y ese fue el que nos metió a mi hermano y a continuación yo en el mundo del boxeo. O sea que si algo hice yo en el boxeo y la medalla olímpica y la de los mundiales y la de los europeos y todo lo que hice en el mundo del boxeo, se lo debo a Abel Martínez Sedeño. Bueno, pues yo a Enrique Rodríguez Cal, más bien Quique para mí, lo conozco desde que si yo tenía 6, 7 años. Venía al gimnasio con el hermano, traía una bolsa, que era mayor la bolsa que él. Y entonces, a partir de ahí, este chaval empezó a coger afición hasta el día de hoy. Y este hombre pues, lo lleva a la sangre, lo del boxeo, porque ya el hermano era muy bueno también. Peleé yo 2 veces con él, una vez lo gané y otra vez me ganó. Y casualmente, cuando yo lo gané aquí en el barrio La Luz, íbamos en autobús, Abelino Dacal primero, el padre, y Dacalín segundo, Quique. Y cuando íbamos en el autobús, iba yo hablando con el padre y Quique mirábame de mala manera. Como decía, este va a pegarse con mi hermano, va a ver a San Quintín, y mirábame reojo, hasta que no bajamos del autobús no me quité el ojo de encima. Y el padre igual, mirando para él, Y ahí fue donde lo gané yo en La Luz. Y luego, en los campeonatos de Asturias en Oviedo, me ganó él a mí, el campeonato de Asturias. Pues aquí fue donde empezó, en esa zona de ahí, donde empezó mi vida en el mundo del boxeo. La famosa exposición fue donde empecé yo a entrenar con 13 años y me retiré con 35, o sea que toda mi vida deportiva... O sea, 24 años, no, 22 años aquí. 21, 22 años. Hice mis entrenamientos, hombre, y no toda mi vida deportiva, porque yo boxeé mucho por el extranjero, por muchas partes del mundo, ¿no? Pero quiero decir que yo empecé a entrenar aquí con 14 años y me retiré con 35. O sea que fueron 21, 22 años boxeando y entrenando y haciendo toda mi vida deportiva aquí en la famosa exposición. ¿La exposición qué era? Bueno, pues ya lo dice, en la exposición era un local que creo que se hizo aproximadamente en los años 50, 50 y pocos. Y hacían exposiciones de muchas cosas, pero sobre todo era famoso, yo pienso que era más conocido era porque hacían bailes, los jueves y los sábados y los domingos. Yo recuerdo que los jueves, claro, pero donde hacían los bailes era donde entrenábamos los boxadores y donde se hacían las veladas de boxeo. Entonces recuerdo que cuando los jueves había baile, no podíamos entrenar nosotros, los boxadores, porque había baile. Claro, interesaba más que hubiera baile. Entonces recuerdo que teníamos que quitar los sacos y el puching y todo lo que teníamos colgado, teníamos que quitarlo todo para que el jueves hubiera baile. Y el viernes, cuando volvíamos nosotros al gimnasio, recuerdo, bueno, pues... Volver a montarlo todo. Que volver a ponerlo, que había corchos y algunos vasos rotos por toda la pista de la exposición, había que limpiarlo, el olor del alcohol, y son cosas que no se me olvidan, que te quedan, ¿no? Y bueno, pues aquí fue donde yo hice toda mi vida deportiva. ¿Y bajabas desde Vainillo hasta aquí? ¿En autobús o cómo bajabas? Bajábamos con 14, con 15 y con 16 años, bajaba todos los días andando. ¿Andando? Bueno, andando, sí, con la bolsa que me pegaba en el suelo, porque claro, yo bueno, soy bajo y recuerdo que la bolsa era muy grande y claro, y porque no había 3 pesetas a lo mejor. No quiere decir que bajaba todos los días andando, porque a lo mejor algún día me daban las 3 pesetas para el autobús. Para el autobús. Pero la mayoría de los días recuerdo que bajaba andando y luego subir otra vez andando después de los entrenamientos y era lo que había. Y bueno, y las instalaciones pues malas, y a ver dónde estaba el agua caliente para ducharse. Ya, sí. Que hoy mandas a un chaval con 14 años que tiene que ducharse en agua fría y lo primero, no entrena. No, es que no entrena. No entrena. Ya. Eran otros tiempos, y afortunadamente se mejoró y se cambió y es bueno que tengan agua caliente, ¿eh? Yo el primer combate que, vamos, si se le puede llamar combate, ¿no? Porque tendría rondando los 15 años. De hecho, nos obligaron a mí y al chico que peleó conmigo poner casco porque éramos muy jóvenes y pesábamos muy poco y no nos dejaban, no estaba permitido seguramente, no recuerdo muy bien. Entonces peleamos, fue en Cristalería Española, que todos los años por las fiestas del barrio hacían una velada de boxeo. Y bueno, y peleé con casco, con un chico de Gijón que se llamaba Ariz Navarretia, no se me ha olvidado nunca el apellido que tenía.
Y bueno, y como para que no fuéramos enfadados para casa ninguno de los dos, no me dieron ganador a mí ni ganador a él, dieron combate nulo para que quedáramos los dos contentos. Bueno, entonces empezarías a viajar, una vez que empiezas a competir y saldrías de Asturias, digo yo. Sí, bueno, tardé un poco. Primero, claro, tuve que proclamarme campeón de Asturias, campeón de Galicia, luego ir a los campeonatos de España, quedar campeón de España, como quedé. ¿Pero por qué campeón de Galicia? Porque era para hacer un equipo entre gallegos y asturianos y era para, me imagino que sería para recortar gente, para que no fueran 11 boxadores asturianos, 11 gallegos, entonces hacían entre gallegos y asturianos, se enfrentaban los que eran campeones de Galicia y los campeones de Asturias. Y si ganaban 6 gallegos y 5 asturianos, entonces el equipo que representaba a la zona norte se llamaba Galaico-Astur. Sí. Y si era al revés, eran más asturianos los que Astur-Galaico. Bueno, pues quedé campeón siempre y entonces ya claro, al quedar campeón de España, a continuación me empezó a llamar el equipo nacional. Y entonces claro, recuerdo que el primer viaje que hice al extranjero defendiendo los colores de España pues fue a una ciudad de Hungría, Miskolc, que se llamaba, eran los campeonatos de Europa para menores de 21 años. Y bueno, fue una experiencia. Lo primero ya el poner la chaqueta del equipo nacional, una chaqueta azul, que era el traje que se llevaba, y pantalón gris, camisa blanca y corbata, pero el escudo aquí de España. Bueno, pues para un chaval con 18 años o 19... ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando, me parece que del 69. 69. En el 69. Bueno, pues y ya la primera vez llegar a Madrid, a un hotel, estar con el equipo nacional, y que al día siguiente te hacen una chaqueta con el escudo aquí de España, bueno, pues para mí, y luego la experiencia de ir a un campeonato de Europa, para menores de 21 años, gané el primer combate, creo que fue a un inglés, y quedé eliminado con un alemán, precisamente el que quedó campeón de Europa en esos campeonatos. Y esa fue mi primera experiencia de salida al extranjero. Seguimos en la exposición. Aquí fue una de las grandes experiencias que tuve yo, ya voy a hablar del campo profesional. Aquí me proclamé en el año 80, creo que por septiembre, por las fiestas de aquí en Avilés, me proclamé campeón de España contra Mariano García Doña, madrileño, que era el actual campeón de España que había. Yo, por mi trayectoria que había llevado, que había ganado 12 combates seguidos de profesional, los había ganado todos, pues la Federación Española me nombró aspirante al título de España. Entonces el madrileño tuvo que venir aquí a pelear conmigo, aquí en Avilés, en la exposición, lleno hasta la bandera. Se tocó el Asturias Patria Querida, y ese día fue una fiesta para los amantes del deporte y del boxeo en Avilés. Fue una fiesta el haber quedado campeón de España. Para mí uno de los días más importantes de mi vida deportiva.